Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenabar. Son las 4:29 de la tarde. Bueno, recientemente hemos escuchado muchas noticias relacionadas con USAID, el programa USAID de los Estados Unidos, también con la Organización Mundial de la Salud y evidentemente con su corresponsal en América, como es la Organización Panamericana de la Salud. Pero hoy hemos querido dedicarle este espacio, como lo hacemos de vez en cuando, con esas siglas que uno escucha, con esas organizaciones internacionales que muchas veces no desconocemos exactamente de qué se tratan y qué función tienen. Bueno, en el programa de hoy, como les digo, vamos a explicar el trabajo de dos organizaciones clave en la cooperación internacional y la salud global, que son la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es la USAID, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y contaremos para ello con la participación del profesor Víctor Mijares. Él es politólogo especializado en relaciones internacionales y él nos va a ayudar a guiarnos a través de la historia, los objetivos, las funciones, el financiamiento, los beneficiarios de estas organizaciones tan importantes. Profesor Mijares, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Te saludamos Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, profesor. No Lo escuchamos tenemos en la al línea profesor telefónica. Víctor Él está allí, Mijares. pero yo creo que él no nos está escuchando a nosotros, o nosotros no a él, alguna de las dos. Sí, tendrá ¿No que escucha, Víctor? activar el A micrófono. ver, algo tenemos. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí, qué ahora pena. sí. Qué ¿Cómo estás, gusto, Víctor? Qué Víctor, gusto bienvenido. saludarte de nuevo por esta vía. Y gracias por la invitación. Bueno, no sabemos, Víctor, si escuchaste la presentación que acaba Sí, de hacer perfectamente, UNAI, lo pero escucho muy todo. interesados en conocer, en todo caso, la historia, los objetivos, las funciones de estas dos organizaciones a propósito, pues, de todo lo que hemos escuchado en estos días sobre ambas, ¿no? Y las políticas de Trump. Ahora, comencemos por cualquiera de las dos. En todo caso, si te parece bien, ¿cómo se creó? ¿Desde cuándo se creó? ¿Cómo arrancó? ¿Y por qué se creó la USAID? Pues, Albany, USAID responde a una política del presidente Kennedy en su momento, que pues hacía parte de un marco más general que ustedes recordarán, habrán escuchado, ¿verdad? Porque tuvo mucho impacto también en Venezuela, aquí en Colombia, con la visita del presidente Kennedy, que fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un intento por parte de esa administración demócrata por tratar de contener a través del desarrollo internacional, a través de la ayuda internacional, de contener el comunismo, de contener aquella marea roja, ¿verdad?, que empezaba a expandirse por el mundo y muy particularmente tuvo un énfasis inicialmente en los Estados Unidos, pero por supuesto que luego terminó extendiéndose por el mundo. Eso Estados Unidos mantuvo la continuidad de ese programa, mantuvo la continuidad de esa agencia, pues una agencia federal, ¿verdad? Hasta hace muy poco, que ya vimos que fue desmantelada por el presidente Trump. Tiene sus claros y sus oscuros, de acuerdo, hay que tomar esto en cuenta y hay que analizarlo con pinzas, ¿no? Porque efectivamente, desde el punto de vista de ayuda y cooperación internacional, fue extraordinariamente beneficiosa para muchas sociedades, para muchos grupos, incluso hasta hace muy poco tiempo, decía. Eh, en materia de protección de derechos humanos, en materia de protección de minorías, en materia de promoción de ciertos movimientos sociales, políticos que se beneficiaron, por supuesto, de esta ayuda. También, por supuesto, medios de comunicación. Los datos que tenemos más recientes en materia de medios de comunicación en el mundo que estuvieron financiados por USAID hasta hace poco, alcanza casi los 1.000 medios de comunicación con una muy alta concentración, sobre todo en Europa Oriental y muy particularmente con mucha ayuda en los últimos años en Ucrania, por Ujú. Ujú. razones obvias, ¿no? Tiene que ver con la guerra. Pero además de esto, tenía una nómina de 6.000 periodistas alrededor del mundo. Wow. Wow. Y esto, pues, aquí comienzan aquí los grises y después nos vamos a la Ujú. parte más oscura. Ujú. Muy Y bien. los grises tienen que ver precisamente con el hecho de que muchas fuerzas políticas alrededor del mundo, de izquierda, de derecha, nacionalistas, sobre todo en el mundo, han visto que efectivamente USAID había sido un instrumento de poder y de influencia de los Estados Unidos alrededor del planeta.
y que esto le servía como una forma un poco de premiar a aquellos que estuviesen de su lado y no tanto a los que estuviesen en contra, y que de algún modo estaban modelando, estaban como formando la opinión pública y tratando de formar un concepto muy particular de democracia, que es la democracia liberal al estilo norteamericano, alrededor del mundo. Eso no tiene en principio nada de malo, digamos, todos los países que tienen dinero básicamente hacer esto, Sí. ¿verdad? Algunos con más interés y energía que otros, pero Estados Unidos mantuvo esta posición. Y además eso se ha hecho por el lado de regímenes, digamos, de liberales, demócratas, como gobiernos que tienden más hacia a la izquierda y más, incluso más autoritarios también, a través de sus recursos, tratan de Totalmente. influir en esas otras sociedades. Pero Ujú. nos toca hacer una pausa. Víctor, al regreso Sí. me gustaría conocer qué países han sido los mayores beneficiados de este tipo de ayuda y quiénes, bueno, en el caso de USAID, obviamente era los Estados Unidos el gran financista, pero ¿en qué sentido podría esto golpear también a esos otros países que eran beneficiarios de este tipo de acciones? Seguimos luego de la pausa conversando con Víctor Mijares, politólogo especializado en relaciones internacionales, analista de política exterior y seguridad global y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política, además de ser profesor universitario. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Hasta ahora 4:44 te quiero hablar de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de muchísimos productos. Yo te quiero hablar de dos. Uno es Tachigrip, que forma parte de la familia Tachi. Ya tú sabes, bueno, que Tachipirín y Tachiforte es el acetaminofén de Laboratorios Elmore, que viene en presentación. Tachipirín para niños, Tachiforte para adultos, pero ahora Tachigrip es para contrarrestar los malestares producto de la gripe. Y viene en dos versiones, digamos. Una en tabletas recubiertas para que lo puedas tomar en cualquier sitio donde te encuentres, en la oficina, en la calle, digamos, fuera de la casa. Y esta también, la versión granulada, que es para que tú la disuelvas en una tacita de agua caliente y sobre todo en las noches te vas a sentar muy muy bien y vas a dormir como un bebé y vas a amanecer sintiéndote mucho mucho mejor. Y por otro lado está Epadecicol para ayudar en esos procesos digestivos a lo mejor un poco lentos, un poco pesados. Fuiste a una parrilla, fuiste a una cena, ahorita viene el Día de los Enamorados y a lo mejor, bueno, comes algo y no te cae del todo bien, sientes que estás como pesado, que la digestión no va como regularmente va. Bueno, pues Epadecicol te va a ayudar a que ese proceso digestivo sea mucho más placentero. Son cápsulas blandas de 325 miligramos y después del Epadecicol te vas a sentir
como una pluma. Son algunos solamente de los muchos productos que tiene Laboratorios Elmore y que ha desarrollado a lo largo de estos 65 años acompañando la salud del pueblo venezolano. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Agenda éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Seguimos conversando, amigos, a las 4:46 de la tarde con el profesor Víctor Mijares, politólogo especializado en relaciones internacionales, analista de política exterior y seguridad global, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Y Víctor, si nos escuchas ya, vamos a ver, Sí. perfecto, estamos bien conectados. La pregunta que dejaba al aire antes de ir a la pausa, Unai, básicamente, ¿qué países han sido los más beneficiados a lo largo de la historia por estas ayudas que proporciona la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como la USAID? ¿Y cuál será el impacto para estas naciones dejar de recibir estos apoyos? Pues la ayuda en general obviamente se calcula desde 1961, con lo cual se podrá imaginar, digamos, todo lo que implicó y lo que significa, pero eso también ha venido variando, por Claro. supuesto, ¿no? Dependiendo de en qué lugares en particular, en qué momentos específicos los Estados Unidos quieren tener mayor impacto, mayor incidencia. Por ejemplo, normalmente se piensa en países, pues, países africanos, en países eh, latinoamericanos, pero en los últimos años, por ejemplo, la mayor parte, más de un tercio de la ayuda de USA estaba yendo a Ucrania. Ujú. Entonces, pensemos, por ejemplo, el caso de Etiopía, o el caso de Jordania, el caso de Afganistán, o el caso de Somalia. Son países que reciben más de 1.000 millones de dólares en ayudas al año y son los que tienen, digamos, más ayudas, pero Ucrania está por encima con 16.000 millones. Entonces, estamos viendo unas dimensiones, digamos, de dinero, de volumen de dinero que tiene que ver directamente con esos intereses. En América Latina, el país que históricamente ha recibido y que está recibiendo más en este momento es precisamente Colombia. Colombia recibe casi 400 millones de dólares al año Sobre todo en para la lucha materia de contra ayuda. el narcotráfico, ¿verdad, Víctor? Sí, Ok. pero adicionalmente ha aumentado en los últimos años, particularmente por la llegada en su momento de las grandes oleadas de migrantes venezolanos. Ok. Ujú. Y eso es un poco, digamos, a veces es contradictorio o mejor dicho, complicado de calcular porque son ayudas para venezolanos, pero que están en Colombia, pero están gestionadas por agencias colombianas. Entonces, acá ha sido particularmente polémico porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que no quiere el dinero de USAID, pero la Cancillería dice que sí. Ok. Aquí, digamos, hay que una contradicción dentro del propio gobierno, pero eso es bastante normal acá en los Sí. últimos meses. En el caso, por ejemplo, de países de la región, pues Perú, México, República Dominicana y Ecuador han recibido muchas ayudas. Venezuela no había estado en el marco de ser un gran receptor hasta hace poco tiempo, cuando comenzó a superar los 100 millones de dólares en ayuda y últimamente, digamos, había recibido, por supuesto, en una gama bastante amplia de sectores, en Ujú. donde sector salud se caracteriza ser uno de los que más recibe, pero nunca con los volúmenes de otros países. Eso es muy curioso porque incluso ante una situación, digamos, de crisis económica severa, no se destacó mundialmente por ser Sí. un gran receptor de estas ayudas y además asociaciones civiles, ONGs, Sí. medios de comunicación, sobre todo alternativos que reciben este tipo de ayuda, en realidad no es tan voluminoso en el caso de Venezuela. Precisamente sobre Algo eso te quería no, preguntar. Las América Latina, ayudas. muy concentrado en Colombia, Sí. pero sobre todo está orientado hacia África y últimamente Ucrania. Y sí, exacto. Digamos, Eurasia también, toda esa zona entre Europa y Asia, hemos leído que son también receptores de ese tipo de ayudas. Pero esas Totalmente. ayudas no se dan al gobierno, se le da a través de organizaciones no gubernamentales, Ujú. medios de comunicación alternativos que no pueden, o por temas de censura, o que no reciben ayuda ni financiamiento oficial, ni tampoco a través de la publicidad. Entonces, es por esa vía que se les va ayudando a esos países, no a través de los gobiernos, o también algunos gobiernos reciben directamente a través de su cancillería ayuda del USAID. Algunos gobiernos pueden Ok. recibirla, por supuesto, gobiernos que sean aliados de Estados Unidos, que tengan programas con los Estados Unidos,
El caso de Colombia es un caso emblemático donde el gobierno sí recibe esas ayudas directamente en materia de lo que habías mencionado anteriormente, de lucha contra el narcotráfico, pero también en materia de programas que tratan de mitigar la pobreza, la Ok, desigualdad. Entonces hay acuerdos en ese sentido. En el caso de Venezuela no hay una relación directa con el gobierno, por supuesto, y mucho menos ujú, en el caso digamos, de países que no tengan una relación tan estrecha. En el caso de Ucrania, sí hay una ayuda dual, digamos, una parte va no directamente al gobierno, porque estos son, digamos, temas muy delicados y los gobiernos a veces prefieren que sean agencias que tercericen todo esto ok, y que sean de algún modo agencias que ayuden, ONGs, que ayuden en una tarea común en donde participa entonces tercer sector, ONGs, gobiernos y por otra parte pues estas agencias internacionales. Entonces hay muchos gestores y articuladores de ujú. estas ayudas y ahí es donde comienza también a ser un poco, digamos, difícil de sostener todo esto. ¿Por Y qué? qué pasaba Porque como, internamente en esa agencia para que Trump haya decidido cortar? Entendemos que pasó de 10.000 empleados a 290 y pico. O sea, Sí, estamos hablando señor. de sí, un no, está, 97% está de esa liquidada. nómina que desapareció. Sí. Se hacían acusaciones de que, bueno, que había mucha corrupción allí, que no estaba cumpliendo los objetivos, que eran, digamos, organismos más bien prestados a tendencias más de izquierda, etcétera. ¿Qué Allí, pasaba con esos allí, países? allí hay muchas medias verdades. Hay Ok. algunas que sí son completas, pero otras también son muchas medias verdades, ¿no? Por una parte, por ejemplo, el peso presupuestario de USAID para el presupuesto ordinario anual de los Estados Unidos es menos del 1%. Es decir, Mm, cortar USAID en realidad no genera una ayuda importante en esa política de austeridad que quiere plantear Elon Musk, digamos, en esta agencia del Dodge sí. a la cual lo asignó Donald Trump. Entonces, tiene mucho más que ver con temas ideológicos y aquí hay que tomar en cuenta algo. No, normalmente estamos acostumbrados a pensar en los Estados Unidos como un país con cierta estabilidad política, pero hace ya mucho tiempo eso no es así. Mm, Estados Unidos se ha convertido en un país altamente polarizado, en donde la ideología tiene un lugar muy importante. Por supuesto, en Venezuela lo vivimos mucho más temprano esto, ¿verdad? Con esa polarización tan fuerte que se vivió incluso desde los años 90, finales de los 90, principios de los 2000 y que ha continuado, pero que en el caso particular de los Estados Unidos ha habido una polarización de ese sistema bipartidista en donde los extremos, donde los republicanos se han movido más a la derecha y los demócratas más a la izquierda. Y aquí es donde USA se convierte en una víctima, queda en el medio de esto. ujú, Sus programas comenzaron a ser programas cada vez más pues orientados ideológicamente hacia la izquierda y mm, cuando llega un gobierno de derecha que además tiene una visión muy clara de querer eliminar todo aquello que considera, digamos, progresismo, cultura woke, pues esta agencia se convierte, por supuesto, en un ejemplo. Es decir, no es tanto el peso presupuestario, sino el peso simbólico de eliminarla, lo que termina acabando con USAID. Bueno, Víctor, tenemos 2 minutos nada más para finalizar lamentablemente esta conversación contigo, pero también está, por otro lado, la retirada de Estados Unidos del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud y nos gustaría saber brevemente qué repercusiones puede tener también esta medida tomada por el presidente de los Estados Unidos, prácticamente una de las firmas en su primer día como mandatario. Sí, curiosamente, en el caso de la OMS, los principales aportantes no son los Estados Unidos, sino Alemania, por ejemplo. Ujú. mm, Alemania aporta más de 1.000 millones de dólares al año a la OMS, pero los segundos aportantes son privados, es decir, la Fundación Bill y Melinda Gates es una fundación que todos conocemos, ¿verdad? Y que ujú, aporta, pues, poco menos, pero algo así como unos 700, 800 millones de dólares al año. Estados Unidos aparece tercero con 700 millones. Entonces, ¿hay un impacto importante? Sí, los Estados Unidos pueden representar casi el 10%, en este momento el 10% de ese presupuesto, pero lo que estaba presupuestado hacia futuro en materia de vacunación, en materia de, bueno, de lucha contra la erradicación de enfermedades endémicas en países africanos, podría estar comprometiendo el futuro de la sí, OMS entre un 30 y un 40% de su wow, presupuesto. Entonces, están en un estado de emergencia. ujú, Eso no quiere decir que va a desaparecer, sino que otros países tendrán que aportar más y el sector privado tendrá que aportar más, al menos en los próximos años, cuando este gobierno de Trump, sí, pues, se mantenga en el poder y que seguramente va a mantener esta línea, porque esto es una línea política interna, esto es política Sí, doméstica, así esto es es. para mantener contentas a sus bases y electores. mm, Bueno, yo creo que, ¿te parece, Víctor Albani?
yo creo que deberíamos dedicarle un capítulo especial en otro programa a la OMS, ¿ves? Sí. Así como hemos ido conociendo de la Revisar su USAID, de la historia, OMS y la claro, su OEPS, importancia. para conocer más el detalle. Pero me llamaba la atención que uno de los motivos para que Estados Unidos cierre el programa de USAID, por ejemplo, es que era una, digamos, una organización como muy que yo apoyaba a organismos de izquierda. Ujú. Sin embargo, en Venezuela la lectura que se le está dando es que está aliado con la derecha venezolana. Entonces hay como unos cruces de Sí. informaciones ahí que uno no entiende muy Así bien. es. Pero bueno, tendremos tiempo de seguirlo analizando en otra oportunidad. Víctor, un millón de Gracias, gracias por Víctor. habernos dado estos minutos. No, siempre un placer conversar con ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Víctor Mijares, politólogo y especializado en relaciones internacionales. Hacemos la pausa. 4:56. Noticias al día.